cuelan todos los sonidos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a usar las cartitas de los rostros de la diosa y si tienen otras, vamos a hacer una lectura de 3 cartas. Entonces, si tienen otras diosas, me dicen y levantan la mano. Paulina dice que no tiene cartas. Bueno, no importa, vamos a trabajar también con visualización. Para las que no tengan cartas, vamos a hacer visualizaciones. Así que no se preocupen porque van a trabajar de todas maneras. Yo ya a eso lo tenía pensado, que a lo mejor iba a haber algunas que de ustedes que no iban a tener cartas. Entonces, lo que vamos a hacer es antes de la visualización yo les voy a ir mostrando todas las diosas, más o menos como para que retengan las imágenes, no hace falta que se concentren demasiado. Y después hacemos la visualización y vemos cuál de las imágenes se les aparece. Entonces van a poder trabajar de todas maneras. Vamos a trabajar con visualización, con las cartas y después les voy a contar bien qué otro tipo de ejercicios pueden hacer. Porque, digamos, con las cartas o con las visualizaciones, lo que vamos a hacer es saber qué diosas necesitamos empoderar. Y después necesitamos tener idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero vamos a ver cómo nos autodiagnosticamos. Esto también les va a servir a las que lean las cartas, a las que tengan pacientes de algún tipo de terapias, pueden usar las cartas y las pueden usar para este tipo de diagnóstico. Y después pueden trabajar con afirmaciones, ya les voy a explicar bien de qué se trata. Bueno, voy a ver si hay alguien que esté en YouTube, porque estoy saliendo también en directo desde YouTube. Entonces pueden escribir también las preguntas, quienes estén viendo el directo desde YouTube, pueden escribir ahí en el chat, y las que están acá en Zoom, en la plataforma Zoom, también pueden escribir en el chat o pueden usar la opción esta de levantar la mano. La voy a usar yo a ver si la ven. Las que tengan abierto el chat van a ver que yo tengo la manito levantada. Y después, si se arrepienten, ahí mismo en reacciones ponen bajar la mano y la pueden bajar. Y no hay ningún problema. Porque así cuando yo veo que tienen la mano levantada, que quieren hacer una pregunta o decir algo, entonces les doy el audio y les doy la palabra para que puedan preguntar. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. En primer lugar, les doy las gracias por estar aquí, les doy la bienvenida. Y bueno, y espero que se lleven hoy un montón de herramientas que les sean de utilidad para ustedes mismas, para su proceso personal y también para ayudar o para guiar a otras personas de acuerdo al trabajo que haga cada una de ustedes. En estos momentos estamos viviendo un momento de verdadera revolución femenina. Las mujeres estamos conquistando, reconquistando derechos, reclamando también igualdad de oportunidades, igualdad de salarios. Estamos reclamando también por nuestra vida, porque ser mujer se ha convertido en algo peligroso. Entonces, hay muchos peligros, digamos, es una época maravillosa en cuanto a oportunidades, pero también es una época peligrosa porque la energía patriarcal no se va a dejar vencer así como así. Entonces, necesitamos empoderarnos para estar en nuestro lugar. Y saber también que, digamos, cuando hablamos de patriarcado,
no estamos hablando de los hombres, ¿no? Porque ser feminista, digamos, no es estar en contra de los hombres, al contrario, es estar a favor, porque realmente los varones han tenido también, se han visto afectados en este sistema. Ayer estaba viendo un video de una mujer que explicaba exactamente de qué se trata el patriarcado, que en realidad es el sistema en el que estamos viviendo. Es el sistema capitalista donde no somos todos iguales, donde no conviene que las personas seamos autónomas y tengamos poder personal. Las más peligrosas somos siempre las personas más atacadas. Entonces las mujeres somos atacadas porque nos tienen miedo a nuestro poder. Es tanto el poder que nosotras mismas tenemos miedo de nuestro propio poder y de ejercerlo. Entonces, tenemos que empezar a desbloquear esos miedos. Esos miedos tienen que ver, digamos, desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido que aceptar determinadas cosas eh, para ser buenas niñas, ¿no? Para que no nos castiguen, para que no nos traten mal. Entonces, todo eso influye en esta cultura. Eh, el temor a no ser queridas por nuestro papá, por nuestra mamá, desde muy chiquititos, ¿no? Entonces, hay cosas que las hemos incorporado, hay mecanismos de defensa que hemos creado también. Entonces, nuestra esencia femenina, ha quedado relegada. Y además se nos ha enseñado que la energía femenina es ser buena, ser amable, ser condescendiente, eh, siempre estar bien dispuesta. Entonces, bueno, tenemos que desaprender todo eso porque en realidad esa no es la esencia femenina. La esencia femenina es mucho más salvaje, es mucho más fuerte. Para tener una idea del poder femenino, eh, las mujeres que han sido madres y que han tenido sus hijos por parto natural, tienen idea de qué es esa energía salvaje, porque la han vivido en su propio cuerpo. No tiene nada que ver con glamour, no hay nada menos glamoroso que una mujer pariendo, y no hay nada más maravilloso, hermoso y poderoso. Entonces, esa energía es la energía femenina en su estado más puro. Imagínense el miedo que eso genera para las personas bueno, que no están conectadas con el amor y con la vida. Entonces, en este tiempo necesitamos recuperar nuestro contacto con esa energía femenina salvaje, que además es puro amor, porque la energía de la madre en estado puro es una energía de amor. Eh, y es un amor sagrado, es un amor profundo. Entonces necesitamos volver a conectar con esa energía. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las diosas, a través de los arquetipos femeninos que que habían sido totalmente censurados y dejados de lado. Bueno, estoy poniendo la vista de galería para ver un poco. Les doy la bienvenida. Hola Celi, hola Elena, hola Silvia, ¿qué tal? Bien, espero no distraerme mucho porque hay varias personas que, bueno, tienen problemas con la conexión, entonces entran y salen. Pero bueno, yo les estoy dando ingreso y, bueno, espero automatizarlo para no distraerme. Entonces, bueno, como les decía, en este tiempo de revolución femenina, de recuperación de nuestra energía femenina, necesitamos saber eso, qué es la energía femenina. Y obviamente no la vamos a encontrar afuera. Estos arquetipos de las diosas en realidad son espejos de modos de ser mujer. Y todas estas diosas también en sus historias han sido patriarcalizadas.
hay muchas diosas que ni siquiera las conocíamos. Entonces necesitamos recuperarlas, recuperar sus historias, para recuperar ese poder dentro de nosotras. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo, es como si fuera un modelo de personalidad, un modelo de una manera de ser, que está en nuestro inconsciente, ¿no? Carl Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, es el que acuña este concepto de arquetipo y el concepto de inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo sería como la mente, digamos, común, la mente que es común a todas las personas, pero al ser inconsciente significa que no está, digamos, en este nivel de conciencia. Es como un reservorio donde se almacena muchísima información que tiene que ver no solamente con nuestra historia de vida, con nuestros traumas, con nuestra psique individual, sino con la historia de la humanidad. Entonces, todas estas diosas están ahí adentro, es como si tuviéramos un baúl de los tesoros, y ahí tenemos todos estos recursos de las diosas para redescubrir y para poner de nuevo en un lugar de poder. Bien, estaba leyendo a ver qué decían en el chat. Las que no somos madres tenemos energía femenina. Claro, todas tenemos energía femenina. Los varones también tienen energía femenina. Lo que sucede es que tenemos una creencia distorsionada acerca de lo que es la energía femenina, porque nos han enseñado que la energía femenina es ser una Barbie, y realmente eso es una construcción, eso es un estereotipo cultural. Los arquetipos femeninos son más salvajes y más poderosos. Por ejemplo, siempre se nos ha enseñado, en Occidente se nos enseña que la energía femenina es pasiva, pero en Oriente la energía femenina es el principio activo, es Shakti. Es una energía en estado puro, es energía de movimiento. A nosotras se nos ha enseñado, y por ejemplo, en la astrología, la energía que pone en movimiento a las cosas es la energía de Marte, ¿no? Es la energía de Aries, que además es el primer signo, es el que inaugura el año astrológico. Y Ares, que es el que rige el signo de Aries, Marte, es el dios de la guerra. Entonces se supone, para este modelo cultural, que todo lo que implique acción es una acción agresiva. Y no tiene por qué ser así, porque podemos elegir actuar desde la Shakti. Esto es especialmente útil para las mujeres que son arianas o que tienen ascendente o la luna en Aries, para que sepan que tienen una opción diferente a la agresividad de Marte. Y no tienen por qué ser pasivas por ser mujeres. Y los varones también se pueden conectar con la energía de Shakti, que además es una energía creadora, porque Shakti es el aspecto creador de Kali. Es la diosa que crea al universo a través de sí misma, sin intervención masculina, porque la energía masculina está dentro de ella. Entonces, bueno, esto también es un concepto que nos han enseñado mal a propósito, porque siempre nos enseñaron como que en el universo hay 50% yin y 50% yang, y esto no es así, porque el símbolo del yin y el yang es un círculo que tiene unos límites, y el universo no tiene límites. Entonces todo lo que está alrededor de ese yin y yang es la energía femenina, es la energía del líquido amniótico, es como el vientre, es el útero de la madre, es como si hubiera dos mellizos adentro del vientre de la madre, una nena y un nene, y eso somos, eso es la energía masculina y la energía femenina dentro de la energía primordial que llamamos diosa. Y en la que consideramos que la energía masculina forma parte de ella.
o sea, no es externa. Y los varones también tienen esta energía femenina, solo que, como recién les daba el ejemplo de las madres que parieron, que dieron a luz en un parto. Entonces ellas tienen la ventaja de haber experimentado en su cuerpo esta energía. Nadie se las cuenta, lo pueden experimentar. Las que no hemos sido madres o las que han sido madres por cesárea, por ejemplo, no hemos tenido ese privilegio de conectar con esa energía. Y el cuerpo masculino tampoco lo puede experimentar. Entonces necesitamos conectarnos con esa energía femenina a través de nuestra conciencia, a través de experimentarla en otros planos, por ejemplo, a través de la visualización, muy especialmente a través de los rituales chamánicos, porque los rituales chamánicos tienen ese dramatismo, ¿no? Esas iniciaciones en la naturaleza donde las personas tienen que vencer obstáculos que son muy fuertes, ¿no? Y siempre se nos enseñó como que todo eso tenía que ver con la energía masculina y no es así para nada. Así que para poder concretar esta revolución femenina, todas las mujeres necesitamos conectar con esa divinidad. Saber que cuando decimos diosa no estamos hablando de una utopía, no estamos hablando, digamos, de algo abstracto, sino de algo bien concreto. Es una energía, y es una energía que está en todo el universo, que está en todos los seres, y que solamente está esperando que la volvamos a aceptar como tal. Porque muchas veces esto nos sucede también, a mí también me pasó, a pesar de ser agnóstica, cuando empecé en el camino de la diosa, eh, me costaba entender a la diosa como puramente madre. Entonces estaba en esto de llamarla Dios Padre Madre. No está mal, porque es como una primera etapa, pero está bueno saber que en realidad es Dios Madre o Diosa Madre. Y de a poquito hacernos a la idea de que esto es así. Porque el cambio no va a ser completo hasta que no podamos entender esto. Y la única manera de entenderlo no es con la mente racional, sino con la mente emocional y llegando a niveles de conciencia profundos. A ver, yo hago eso de madre-padre. Sí, no está mal porque, digamos, así una va tomando confianza. A ver si puedo, quiero ver, está, quiero ver los chats de más arriba. Bueno, no sé si hay alguien que no estaba escuchando bien, espero que lo haya podido resolver. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo, yo tengo acá, me hice un esquemita para no olvidarme de nada. Entonces, bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a trabajar las que tengan cartas, ténganlas a mano. Yo después se las voy a mostrar una por una, pero antes de la meditación. Ahora simplemente les voy a mostrar cómo las vamos a mezclar. Les voy a mostrar, a ver, cómo me gusta mezclar a mí cuando trabajo con cartas. Con las dos manos, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con las dos manos. ¿Por qué? Porque esto hace que tomemos contacto. Por ejemplo, si ustedes atienden a personas, si ustedes son tarotistas, por ejemplo, el hecho de que la otra persona toque las cartas le permite conectarse, ¿no? En ese nivel inconsciente, aunque no vea las cartas, su inconsciente está viendo las cartas, dónde están y cuáles son. Bien, entonces, vamos a preguntar qué es lo que necesitamos desbloquear de nuestra vida para empoderarnos. ¿Cuáles son las diosas que están bloqueadas en nuestra vida? Entonces, ponemos el mazo a nuestra derecha y lo vamos a agarrar con la mano izquierda y hacia la izquierda vamos a hacer 3 pilarcitos, 3 montoncitos. Y vamos a dar vuelta la que está arriba.
Bien, acá me quedan, no vamos a leer si aparecen al revés o al derecho, las vamos a poner todas al derecho, de todas maneras. Bien, la carta que les queda a la izquierda, en mi caso sería esta, representa qué energía está bloqueando en el pasado, está bloqueado, qué pasó, ¿no? Algo que pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, o a lo mejor en alguna experiencia hace poco tiempo, que nos bloqueó. El presente sería lo que está bloqueado ahora. Y a la derecha sería, ¿cuál es el resultado si nosotras no hacemos nada? ¿No? ¿Cómo sigue el bloqueo? Entonces, primero vamos a hacer una lectura negativa. Lo vamos a interpretar todo mal. Entonces, lo que está bloqueado en el pasado es la Dama del Lago. La Dama del Lago es una diosa que tiene que ver con la profundidad, con sentimientos profundos, con algo que es muy, muy profundo. Incluso al estar en el pasado, puede ser algo que tenga que ver con el vientre materno, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, porque la Dama del Lago es el agua, es lo que yo les decía antes del líquido amniótico, ¿no? Entonces, al estar la Dama del Lago en el pasado, puede ser que lo que está bloqueado ahora tenga que ver con algo que hemos recibido de nuestra madre cuando estaba embarazada de nosotras. ¿Qué es lo que está bloqueado en el presente? Entonces aparece la diosa Sekhmet. Sekhmet es una diosa, salieron todas tremendas, ¿no? Como pueden ver. Sekhmet es una diosa que tiene que ver con los sentimientos profundos, con el poder, con el no poder conectar con el propio poder, el poder femenino, el poder sanador, el poder creativo. Sigue relacionado con el útero, porque esto puede tener que ver también con problemas que la persona puede tener en su propio útero o en sus órganos femeninos, en su feminidad, y también tiene que ver con el enojo. Entonces, está bloqueado en el presente todo eso. Y si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Kali. Kali es terrible, es como la carta de la torre en el tarot. Entonces, si no hacemos nada, Kali se va a manifestar y podemos llegar a tener alguna pérdida, ¿no? La pérdida de algo que es valioso para nosotras, que nos sostiene. Siempre, de todas maneras, cuando aparece Kali, todo lo que se lleva nos hace un favor, porque son cosas que necesitábamos soltar. Pero si no estamos preparadas, si no hacemos el proceso que necesitamos hacer, lo vamos a vivir de un modo muy terrible, muy doloroso. Entonces, bueno, esta sería como la lectura negativa de las cartas. ¿Cuál sería la lectura positiva? Sería, bueno, ¿qué sucedería si estas diosas no estuvieran bloqueadas? Entonces, en el pasado, la Dama del Lago lo que hace es conectarnos con nuestra intuición, con la sabiduría de la intuición. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para desbloquear a la Dama del Lago? Y podría ser una bendición del útero, una bendición del grial. Ella es la guardiana del grial, tiene la copa ahí. Entonces, como estamos hablando del útero, eso sería como una manera de desbloquearla. Cuando trabajamos en la bendición del grial, además la Dama del Lago es la diosa que está en el centro de la rueda. Representa también la diosa, digamos, completa, en estado pleno. Entonces, lo que necesitamos hacer es conectar con nuestro ser más profundo, emprender un viaje a través de la psique profunda. Entonces puede ser empezar también una terapia, o también puede ser aprender alguna disciplina que tenga que ver con la intuición. Aprender a leer las cartas, las runas, o la bola de cristal, por ejemplo. Sobre todo ese tipo de mancias, como la bola de cristal, que es tan... que no es concreta como tener un mazo de cartas, es muy recomendable. Si no tienen bola de cristal, pueden practicar con
con agua, con un vaso de agua transparente, y empezar a ver de qué manera se conectan con la intuición. Sekhmet, ¿cuál sería el lado positivo de Sekhmet? Es un poder enorme para concretar cosas, pero también es un gran poder para sanar. Digamos, las mujeres que tienen el arquetipo de Sekhmet son mujeres sanadoras. Cada vez que tenemos una enfermedad a nivel físico, siempre sabemos que eso tiene un origen emocional, ¿no? La Dama del Lago también tiene que ver con esas emociones, con emociones que están ocultas hasta para nosotras mismas. Pero cuando podemos conectarnos con nuestra capacidad sanadora, entonces ya no nos enfermamos porque estamos usando esa energía en forma positiva. Entonces, cuando aparece Sekhmet, la manera de empoderarnos a través de Sekhmet es de activar nuestra energía sanadora. Entonces, ahí, por ejemplo, prepararnos para terapias energéticas, convertirnos, por ejemplo, en reikistas, o, por ejemplo, en facilitadoras de la bendición del útero, la bendición del grial, terapeutas donde, o curanderas, ¿no? Mujeres de medicina, mujeres que usan la energía para sanar. Entonces, una buena manera es activar el poder sanador de las manos. Entonces, ahí usamos nuestro cuerpo como un canal y no nos quedamos con la energía estancada en nuestro cuerpo, que eso es lo que sucede cuando nos enfermamos. Entonces, Sekhmet, en el lado positivo, sería, si yo me sano a mí misma, entonces toda esa energía que antes estaba estancada en mi cuerpo sirve para sanar a los demás también. A las personas que quiero, si no tengo interés, digamos, en atender a otras personas, pero puedo sanar a las personas que quiero, a mis mascotas o a mis plantas. Y si hago eso, si puedo desbloquear el poder de estas diosas, entonces Kali, ¿hacia dónde me va a llevar? Me va a llevar a cortar con todo lo que no me sirve, con todo lo que he estado reteniendo y que generó la enfermedad. Y Kali es el aspecto, yo hoy les había contado que Shakti es el aspecto creativo de Kali, es la misma diosa. Entonces Shakti crea y Kali destruye lo que no sirve. Entonces, a través del poder de Kali también yo puedo activar mi poder creador. Entonces, estas serían maneras. Podemos sacar una cuarta carta más, porque supongamos que las diosas no fueran tan claras como estas, entonces podemos pedir una más. ¿Cuál sería la diosa que nos ayuda a desbloquear? Entonces sacan la del medio, la carta que está arriba en el medio. Y la que salió es la Pachamama. La Pachamama es una diosa que nutre a los demás. Entonces estaría como afirmando lo que habíamos dicho de Sekhmet, que si yo me sano a mí misma, puedo sanar a los demás, y si ayudo a sanar a los demás, también me sano a mí misma. Porque a lo mejor yo puedo no tener claro cómo hacer para sanarme a mí, pero sí es más fácil tener en claro cómo sanar a otros. Entonces, de todas maneras, yo estoy poniendo en marcha esa energía y estoy activando mi propio poder. Entonces, bueno, esta sería como una lectura de ejemplo. Si ustedes hicieron esta lectura ustedes y tienen las cartas ahí y tienen ganas, pueden levantar la mano y las podemos leer. Así que estoy acá mirando a ver si... A ver. Acá te voy a pedir, no sé tu nombre, pero dice Galaxy J5 Prime. Ahí te estoy pidiendo para que actives tu audio. Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Victoria. Ahí, ahí. Empiezo por la izquierda, Sí, ¿sí? sí, sí. Tanit. La carta de la izquierda es Tanit. La del medio, el presente, Brígida. Ah, Brigitte. usaste las que no iban. Es que yo llegué tarde.
Sí, no importa, Ah, igual las vamos a leer. Trabajamos ah, solamente con los rostros de la diosa, pero no importa, porque Brigitte es Brígida, así que esa va. Y Tanit ya veremos si no saca otra. bueno, Saca la que está abajo. saco otra. La Virgen de las Flores va. Perfecta, sí. Ahí está. Juno, Lucina. Esa no va, Saco otra. pero saca otra. Rhiannon. Perfecta. Y tiene que ver, están todas relacionadas. Ahí está. Entonces, pasado, la Virgen de las Flores. Presente, Brigitte. Y futuro, Rhiannon. Bien, ¿te animás a hacer una interpretación? No. Bueno, bueno, O no sea, como que, importa. no sé. Está bien, te ayudo. No, además es difícil y más con público, pero te ayudo porque es bastante clara la lectura. Te salieron muy interesantes. Porque la Como, Virgen de... Sí, como que siendo mucha luz, viéndolas así, a las 3 cartas. Es lo que sí, percibo. está muy bien. Eh, Eh, la Virgen de las Flores es Blodaiwed, es la misma energía de Rhiannon. ah, Y Rhiannon al mismo tiempo también tiene la misma energía de la que estaba antes, que era Juno Lucina. Así que no hay mucha diferencia. Y Blodaiwed con Tanit no tiene mucho que ver, pero sí, digamos, en el sentido que yo le doy, Tanit es otra energía. Pero Tanit también era una diosa del amor, son diosas del amor. Así que sí, tienen que ver, no cambia el significado. Entonces, Blodaiwed en el pasado, a ver si la encuentro por acá, tiene que ver con el autosabotaje. Con el autosabotaje suena fuerte, porque una por lo general no tiene noción de que lo está haciendo, ¿no? Y no tiene intención tampoco de hacerlo. Pero aparece cuando yo me pongo en último lugar, pongo en primer lugar a los demás, acá está. Esta es Blodaiwed. Yo pongo en primer lugar a los demás, entonces yo me pongo última, me pongo en último lugar. Entonces, ¿qué sucede? Siempre los demás son más importantes que yo. Entonces, el bloqueo en el pasado tiene que ver con un momento de tu vida donde vos cediste tu lugar para que otra persona pasara. Entonces puede ser, es una palabra que está de moda, que se usa ahora mucho, que es procrastinar. Eh, por ejemplo, si a lo mejor estabas por hacer una carrera y fuiste mamá, entonces, bueno, resigno mi carrera para ser mamá. Entonces eso sería, digamos, como sí. una manera. Ahora, después de tener a tu bebé, podés seguir la carrera, pero claro, después tenés que seguir siendo mamá. Entonces, hay muchas personas que hacen todo, pero hay otras personas que dicen, no, me pongo yo en último lugar y no es con lo único, después siguen y siguen y siguen. Entonces hay cosas que en algún momento, o por ejemplo, no sé, si estás en pareja y vos empezaste un proyecto en el lugar donde vivís y viene tu pareja y te dice, mira, en la empresa donde trabajo me mandan a no sé dónde. Y en no sé dónde, esa carrera que vos empezaste no la podés hacer. Entonces decís, bueno, está bien. Yo no digo que esté mal hacer ese tipo de elecciones, no tiene por qué estar mal, pero hay que contárselo a nuestro inconsciente, porque en nuestro inconsciente queda esa herida, eso de que yo no hice lo que mi alma me estaba pidiendo que hiciera. Blodaiwed también tiene que ver con las relaciones amorosas, ¿no? Entonces también tiene que ver con el amor. Por ejemplo, si yo empiezo una carrera y de repente conozco a alguien que me encanta, pero digo, no voy a apostar por esta pareja porque yo quiero terminar mi carrera. Entonces esa elección está bien, o sea, no estamos diciendo que sean malas decisiones, pero siempre que elegimos algo, estamos deseligiendo otra cosa. Y eso hace
que quede como ese gustito de frustración. Ahora, puede que no seamos conscientes de esto, a lo mejor no nos damos ni cuenta, seguimos nuestra vida y después aparecen bloqueos en otras áreas de nuestra vida y no entendemos de dónde vienen. Entonces, cuando trabajamos con las cartas, por ejemplo, nos ayudan a ver eso. Entonces, tendrías que explorar en qué momento de tu vida procrastinaste algo, dejaste de hacer algo que para tu alma era importante. Ahora, nunca es tarde para hacerlo. En el presente te había aparecido Brígida, que es la misma Brigitte, que es una diosa que tiene que ver con la creatividad. Entonces, lo que está bloqueado ahora, por esa elección en el pasado, es la energía creativa. Ven, acá está Brigitte, vos habías sacado a Brígida, que es diferente, pero es la misma diosa. Entonces, Brígida o Brigitte tiene que ver con la música, con la poesía, con el arte, con la orfebrería, con todo lo que es creativo. También tiene que ver con la sanación, porque también ella sana con hierbas. Pero básicamente representa nuestra creatividad. Entonces, eso es lo que está bloqueado ahora. Y en el futuro te aparecía Rhiannon. Entonces, acá está. En la lectura negativa sería que si vos no haces nada, si vos dejás las cosas así como están, entonces Rhiannon es como que anda de un lado para el otro. Rhiannon es muy parecida a Mercurio, a Hermes. Entonces puede andar de un lado para el otro, puede entrar en todos los lugares donde quiera, pero puede no tener un foco. Y Rhiannon además es la diosa soberanía. Entonces tiene que ver con tener el poder sobre vos misma. Entonces el lado positivo de Rhiannon sería que si vos desbloqueás tu creatividad, entonces Rhiannon te va a dar soberanía sobre vos misma. Y como es una diosa del amor, no significa que te tengas que quedar sola por ser vos misma, ¿no? Por ser quien querés ser. Así que bueno, esa sería. ¿Te resuena? Sí, todo. Buenísimo. Gracias. Entonces, a vos, es interesante porque además estas diosas son las diosas con las que trabajamos en la bendición del Grial. Entonces acá viene la parte del aviso publicitario. En el libro Mira de la que y yo bendición... estoy con ganas de ese taller. Está bueno porque además también activás la energía sanadora. Pero, por ejemplo, en el libro tienen ejercicios para hacer con estas diosas. Blodaiwed y Rhiannon son prácticamente la misma. En la mitología celta, digamos, es la reina de mayo. Es la diosa que se celebraba en los ritos orgiásticos. Y tiene que ver con Juno Lucina también. Entonces también tiene que ver con desbloquear la sexualidad y otra vez sería lo mismo, ¿no? Como que muchas veces a las mujeres nos cuesta conectar con esa parte sensual, sexual, y al mismo tiempo ser profesionales, por ejemplo, o ser madres. Entonces, es bien interesante el que podamos aprender a integrarlas a todas. Entonces, en el libro hay ejercicios para hacer con cada diosa. Entonces, por ejemplo, en Rhiannon, que es la amante, que es el arquetipo del amante, tiene que ver con, por ejemplo, escribirte una carta de amor a vos misma, cómo hubiera sido la carta de amor que te hubiera gustado recibir y escribírtela a vos misma. Este tipo de ejercicios son, ¿no? O por ejemplo Brigitte, que Brigitte tiene que ver con la doncella, con la niña, también tiene que ver con la sanación de nuestra niña interior. Entonces también podés fabricarte una muñeca o tener alguna actividad creativa que te gustaba hacer cuando era chica y bueno, rescatar ese don. Esos son algunos de los ejercicios que se pueden hacer. Bueno, a ver, tenemos gente con la mano levantada. Saqué.
A ver, Yo saqué. Celi, Sí. bien, pero vos no tenés la mano levantada. Sí, bueno, la levanto. No, me refiero, levantar la mano es, igual ya ahora te doy la palabra de todas maneras. Donde dice reacciones, abajo, la pantallita que está, digamos, acá abajo, los que están en Zoom, hay una opción que dice reacciones. Si hacen clic ahí, les van a aparecer emojis y abajo hay una manito así que dice levantar la mano. Ah, ni idea. Entonces hacen clic ahí Como y después aparece... novata. Estoy descubriendo de a poco todo esto. Soy re novata. O sea, Bueno, me pongo contenta ya porque puedo entrar sola al Zoom, así que imagínate. No sé, pero me buenísimo. encantó. Porque es como que tiene que ver con todo. Me A salió ver, Seridwen, Caldero de Transformación, Muerte y Resurrección. Y yo hace casi 17 años que descubro todo esto y realmente fue un caldero de transformación, muerte y resurrección, ¿no? Y se bien, empezó a transformar toda mi vida. Y en esa transformación, mira quién aparece. Era la diosa suprema devenida en esposa. Y en realidad, a mí, cuando se empieza a transformar todo, más allá que era esposa, toqué los cuartos infiernos porque descubrí infidelidades, traiciones, me asemejo a Hera, terrible. Y bueno, pero tengo el poder, elijo el poder de arreglármela sola. Y, bien, y como que le veo el poder a Hera, más bien. allá que Zeus le era tan infiel. Una cosita, para las que llegaron un poco tarde, les cuento que estamos saliendo en vivo de YouTube y que va a quedar grabado. Entonces, para que sepan qué cosas no decir, porque si son cosas muy personales, usar metáforas, ¿no? Porque va a quedar grabado y va a ser público. Entonces, o lo pueden escribir en el chat también y bueno, después lo vemos. Pero es importante que les haga esa aclaración porque después va a quedar público. Y me encanta porque la veo con fuerza, era más allá de todas sus infidelidades. Y el futuro me parece espectacular porque yo creo que todavía me sale Medusa, o sea, todavía, que es la que integra nuestras partes escindidas, todavía tengo que integrar ciertas cosas para poder alcanzar un punto en donde todas mis terapias también tengan que ver con mi vida personal y podríamos llamar amorosa, sexual, sensual. O sea, tengo que, creo que en un futuro se va a terminar de armar, pero todavía no se unió toda. Bien. El canon todavía es Entonces, como pasado. les explicaba al principio, la primera lectura es negativa y después la segunda es positiva. Entonces, la lectura negativa de las cartas sería, en el pasado el bloqueo que es Keridwen, tiene que ver, por un lado, con la propia sabiduría, ¿no? Con el bloqueo de la propia intuición, como que, viste, cuando vos estás enamorada, eh, se te nubla todo lo demás, ¿no? Entonces puede ser, no sé si leyeron ese libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, no me acuerdo ahora de quién era, no es Isabel Allende, pero es una autora de ese estilo. ¿Cómo dijiste que se llamaba, Sandri? Mujeres de Ojos Grandes. Y son todos cuentos de mujeres, de historias de mujeres, y ella le llama a todas sus tías, que eran como tías. Entonces había una tía que dice, se enamoró como lo hacen todas las mujeres inteligentes. Se enamoró como una estúpida. Entonces esa frase nos describe a todas. Cuando nos enamoramos, nos olvidamos de todo. Entonces, ¿qué sucede? Bloqueamos nuestra intuición porque nos gusta tanto la otra persona que no queremos enterarnos de cómo es de verdad. Entonces, sí, Ángeles Mastreta, dice Tamara, sí. Es maravilloso ese libro, se lo súper recomiendo. Y entonces, claro, ahí es donde solemos bloquear nuestra intuición. Entonces, Hera después
no ve. De todos modos, Hera pasó 200 y pico de años de luna de miel con Zeus, ¿no? Disfrutó. Casi nada. No lo pasó tan mal. No. Lo que pasa es que, bueno, después fue engañada, fue herida, y en realidad también ahí viene como el enojo con una misma, porque dice, ¿cómo yo no fui capaz de ver eso? Y ahí vienen las heridas también a nuestra feminidad, porque cuando somos traicionadas, nos sentimos frustradas como mujeres, ¿no? Y a lo mejor eso no tiene nada que ver, porque una no deja de ser una mujer divina, por eso, no te lo merecías, ninguna se merece eso, pero una queda afectada en su autoestima y en la imagen que tiene de una misma. Eso es Medusa. Eso es Medusa, como decir, algo mal había en mí que pasó esto, ¿no? Pues siempre además nos echamos la culpa y no es que la tengamos, pero somos de hacer eso. Entonces, Medusa te está diciendo que para unir todas tus partes, vos tenés que aceptarte a vos misma tal como sos y sobre todo aceptar nuestro cuerpo. Justo hoy estábamos hablando, ¿no? de bajar de peso. Entonces esto sería, ¿estás divina como estás? Y tenía que salir, ¿viste? Claro. La llamé. Sí, sí. Y Medusa, la relación que tiene con Keridwen tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Con la menopausia, con todo lo que se nos viene encima a las mujeres cuando estamos atravesando por esa etapa, que tiene sus cosas, ¿no? Yo la estoy atravesando ya desde hace unos años y es fuerte, digamos, le vemos la cara a Medusa todo el tiempo, cuando nos miramos en el espejo. No cae. Claro. Entonces, y en esta sociedad que te dice que tenés que ser joven y divina siempre, ¿no? Por ejemplo, este Zoom tiene un filtro, salimos todas maravillosas porque tiene un filtro puesto. No Pero sabía ese truco, me lo vas a tener que enseñar. sí, entonces, claro, todo el tiempo estamos como disconformes con nosotras mismas. Y Medusa lo que nos dice es que para ser poderosas y para integrarnos nuevamente nos tenemos que aceptar tal como somos. Y eso es todo un trabajo en esta sociedad y también con relación a las parejas, ¿no? Porque también estamos siempre pensando si somos atractivas, si nos van a seguir queriendo. Pero bueno, están cambiando mucho todas esas cosas, ¿no? Porque somos todas de una generación que viene con muchos cambios. No somos las viejas de antes, somos viejas piolas. Pero saqué la cuarta. Bien, Yemanjá. Me encanta. Yemanjá tiene que ver con el trabajo con nuestras madres. ¿Qué cosas necesitamos trabajar de la relación con nuestra madre? Lo que estoy haciendo. Así que bueno, porque vieron que las madres no son todas iguales, por suerte, pero hay una costumbre bastante general de las madres que nunca te dicen una buena, que te dicen, ay, qué gordita que estás, o ay, esa ropa te queda horrible, ay, yo que vos no me pondría eso. No se nota, todavía no se nota. Bueno. Entonces es re importante como desactivar esa voz digamos, no es nada sencillo. Pero bueno, acá estamos empoderándonos. Entonces, Totalmente. con la historia de estas diosas, recuperamos ese poder desde adentro, ¿no? Porque tenemos ese poder interno. Esa era, principalmente, o sea, originalmente, era la diosa máxima. Entonces, Hera no se tiene que olvidar de eso, se tiene que acordar de quién era. Es decir, te tenés que acordar de quién sos. A lo mejor no te acordás de quién sos porque nunca te viste, nunca supiste en realidad todo lo que sos, toda lo diosa que sos. Entonces, Hera tiene que ver con eso. Y Medusa también, porque Medusa era bellísima, era una mujer hermosa. Pero Atenea la castigó.
ese mito es tremendo, es bien patriarcal, porque lo que sucedió con Medusa, que era divina, fue que Neptuno se volvió loco por ella y la viola, como hacen todos los dioses griegos. Pero no la viola en cualquier lado, la viola en el templo de Atenea. Entonces Atenea, que era, digamos, la castidad y la pureza, se enoja, pero en lugar de enojarse con Neptuno, con Poseidón, que es el violador, se enoja con Medusa y la convierte en un monstruo. Entonces, el mito de Medusa es un mito súper importante porque es como el que es el comienzo del patriarcado, ¿no? Y de cómo, cómo también las mujeres nos hemos puesto en contra de nosotras mismas, ¿no? Esto que ahora reclamamos, que es el rescatar, el aprender la sororidad, el no competir entre nosotras. Pero esto es un estereotipo, esto no tiene que ver con nuestra naturaleza. Esto está impuesto. Entonces es importante rescatar a esa Medusa que era hermosa y era súper poderosa. También este mito, ¿no? de que si sos linda no sos inteligente. Entonces eso también es otro mito que tiene que ver con Medusa. Además, ¿qué es ser linda también, no? Sos linda de acuerdo a qué parámetro, según la mirada de quién. Entonces es vernos lindas como somos, digamos, no si estamos reflejando un modelo de belleza que no es natural, que no es real, además, porque no hay ninguna persona que sea fea, porque todas somos el reflejo de lo que traemos dentro, ¿no? Y eso es lo que necesitamos proyectar. Así que bueno, es un trabajo, porque en este mundo es difícil, pero no imposible. Las diosas nos ayudan. Así que bueno, buenísimo, Celi. Creo que tengo que seguir analizándolo más, porque es genial esto que me salió, es genial. Es genial, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Sí. vamos a ver a Patti. ¿Dónde está Patti? A ver. Patti, te estoy pidiendo para que desactives. Eso es. ¿Y ya? Ahí está. Listo. Bueno, a mí me salió en el pasado Fátima. En el presente me salió Sheila Naji, muy sorpresivamente. Y en el futuro me salió Atenea. Y aparte, pues como la diosa que me ayudaría a la cuarta sería Serridwe. Eso es lo que yo vi. Yo estoy iniciando una carrera universitaria y pues veo que es creatividad. Y apenas estoy cerrando pues un capítulo con mi papá que murió hace ya casi 30 años, pero digamos apenas estoy reparando, comprendiendo y sobre todo perdonando, que es lo que no había hecho en el pasado. O sea, yo decía, no, ya se murió, ya no pasa nada. Digamos que el cocodrilo estaba en la sala y le puse una carpetita y dije, es la mesa de centro. Pero no, ya se movió. Entonces, eso es lo que yo percibo, es que si en este momento no desfogo mi creatividad, pues esa Atenea va a tener muchos bloqueos en el futuro y yo obviamente pues necesito estar al 100 con el estudio. Muy bueno, qué maravilla que hayas empezado a estudiar, está muy bueno. Sí, ya voy en el segundo semestre, pero ahí voy. Qué bueno. En el pasado, esa Fátima tiene que ver con la diosa oculta, ¿no? Con los talentos, con los dones ocultos que están ocultos para nosotras mismas, que no sabíamos que teníamos. Así que estás en el camino. Y en el presente te había aparecido Sheila Naji. Sheila Naji, que es cerrando un ciclo. Bien. Y en el futuro Atenea, que es la diosa de la mente, de la sabiduría. Está muy bueno.
Bien, y la que te ayuda es Keridwen. Sí, Bien, Keridwen, que tiene que ver con la sabiduría interna. Es como una instancia de sabiduría más arriba todavía que Atenea. Así que bueno, buenísimo. ¿Qué estás estudiando? historia, ¡Wow! ¡Qué bueno! sí. Pensando hacer historia femenina porque pues todos los historiadores son hombres, todos los filósofos son hombres, y es gente que nunca tuvo que lavar sus calzones, como decimos en México, ¿no? Entonces la mitad de su percepción pues estaba cerrada. Es así. Ujú. Así que bueno, ¿viste el programa anterior de La Hora de las Diosas con Max Dayou? Lo tengo que ver, es que tenía clase, entonces no pude. Porque Max es justamente, es una historiadora femenina y bueno, te recomiendo que la sigas porque es Gracias, sí, excelente. lo voy a hacer. Muy buena. Bueno, ya podés, a ver, ya te bajo la mano y pasamos. Cierro mi... Curiosamente, la primera dibujo tuyo que conocí fue a Fátima. Ah, mira, Fue, claro, porque estaba en el libro, en la tapa del libro. exactamente, fue la primera que puse en el altar. Pero bueno, Bien. Ah, y acá Cookies dice, me tengo que incorporar a mi trabajo. Bendiciones y agradecimiento para todas. Bueno, te mando un beso grande, Cookies. Y bueno, cualquier cosa después podés ver el video en YouTube. Bueno, y gracias, Patti, por compartirnos. A ver, acá la otra que tiene la mano levantada es Elena, que ahí, Elena, te estoy solicitando para que reactives el audio. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Se me oye? Sí, sí, muy bajito, pero sí. Ahí. Voy a acercarlo un poquito a ver. ¿Ahí mejor? Ahí está, perfecto. Bueno, yo no tengo las cartas del rostro de las diosas, sí que tengo el librito, pero no tengo las cartas. Pero bueno, tengo otro oráculo. Así que en la izquierda me ha salido Ochun. En el presente me ha salido Mat. Y en el futuro Yemanyá. Bien, te salieron dos diosas que son orishas. Y bueno, no sé, esta semana la verdad es que estoy muy dispersa, estoy como muy desconectada. Y bueno, sobre todo la diosa Mat, es como que no termino de conectar con ella, que supongo que por eso me ha salido en el presente, porque como que no la entiendo. Bien, Mat es la diosa de la justicia, pero es una justicia. A ver. A mí lo tenía el otro día. Iván, Ayer que te cortaste la Iván, boca, desconecta el audio. A ver. que te dijo. Ahí está, ahí lo, ahí lo desconecté. Bueno, como te decía, Maat es una diosa de la justicia, pero no es la justicia terrenal. Si bien muchas veces Maat aparece cuando nosotras pensamos que hay algo injusto, ¿no? Que en nuestra vida hay algo que no es justo, nos pasó algo que no es justo. Entonces muchas veces Maat cuando aparece significa eso. No es justo que me pase esto a mí. Entonces, Maat nos obliga como a tratar de entender por qué o para qué me tuvo que pasar esto a mí, qué es lo que tuve que aprender con esto. Entonces, ese es el significado de Maat. Yo no la tengo en mis cartas, pero significa básicamente eso. Entonces, Sí, me resuena. ¿Te resuena? Claro, porque si no dices, bueno, la puedes asociar con algún tema legal, pero en realidad no tiene que ver con lo legal, tiene que ver con decir, no es justo que me esté pasando esto, o que tal persona me trate de esta manera, o lo que fuera. Entonces, el tema sería como superar eso. La vida no es justa muchas veces, pero sí tiene un sentido. Todo lo que nos sucede tiene un sentido. En el pasado, digamos, lo que está bloqueado, Oyun es una diosa que tiene que ver con la sensualidad,
¿no? Con la sexualidad también, con nuestra parte sexy. Pero también Oyun es una diosa que tiene que ver también con el útero. Oyun es la diosa que protege a los bebés cuando están adentro del útero. Porque Yemanjá es madre, es la protectora de los niños, pero Oyun es la que los protege cuando están dentro del útero. Entonces, ese bloqueo que vos podés sentir ahora puede tener que ver con algo que vos tomaste en el momento en que estaba siendo gestada. Entonces puede ser algo que tenía que ver con tu mamá y que no es tuyo necesariamente. Entonces, a veces también ese trabajo, cuando el trauma no es nuestro, entonces ahí hay que trabajarlo de otra manera. Se puede hacer una terapia, en la terapia de vidas pasadas, haces regresión al útero. Entonces podés trabajarlo y podés ver, porque muchas veces hay cosas que nosotras no sabemos de nuestra gestación o que no tenemos presente. Yo me acuerdo hace un tiempo, hicimos una regresión con una chica que vino a trabajar el tema de la abundancia. Oyun también es una diosa que tiene que ver con la abundancia, entonces también puede tener que ver con eso. Pero bueno, esta chica vino a trabajar porque ella hacía supuestamente todo lo que tenía que hacer, era emprendedora, trabajadora, pero las cosas siempre al último momento perdía todo. Y cuando hicimos la regresión, ella hizo una regresión al vientre materno y resulta que un mes antes de su nacimiento, su familia perdió todo porque el lugar donde vivían se inundó. Le llegó el agua al techo, como vemos en las películas, ¿no? Y perdieron absolutamente todo. La madre, con panza y todo, se tuvo que subir arriba del techo para que la vengan a rescatar. O sea que literalmente habían perdido todo. Y eso era algo tan doloroso de lo que nunca hablaban, pero ella sabía que eso había pasado, pero no se acordaba. Entonces, trabajando en la terapia, lo pudo resolver. Entonces, muchas veces necesitamos, cuando un trauma es así, es tremendo, porque vos decís, ¿cómo puedo resolver algo en lo que yo no tuve ninguna participación, ¿no? Y también, bueno, hay otro tipo de traumas que tienen que ver con algunas experiencias que puede haber tenido la madre, no sé, suponete que tu mamá tuvo una discusión con alguien y esa persona la insultó y le dijo determinadas cosas feas que vos las tomaste como tuyas y quedan grabados en nuestro campo energético como mandatos. Entonces, si en una discusión una mujer embarazada discute con alguien que le dice no servís para nada, entonces estos son ejemplos que estoy poniendo así al azar, ¿no? Entonces una se cree que no sirve para nada y de algún modo se sabotea siempre el éxito. Entonces estas son cosas que pueden pasar. Pero bueno, Oyun también representa la abundancia. Y en el futuro, Yemanjá representa todo lo que tiene que ver con la maternidad, con ser madre. ¿Estás ahí, Elena? Sí, sí, sí. Ah, bien. Entonces puede tener que ver con que se manifieste en el futuro como con un bloqueo relacionado con ser mamá o con ser mamá de tus hijos creativos. También puede tener que ver con temas de nutrición, de nutrirse a una misma, ¿no? Porque Yemanjá además es una madre que es una madre nutricia, porque, por ejemplo, como es la diosa del mar, ella es la que da los peces, la que provee del alimento. Y Yemanjá es una diosa que a veces se enoja, y cuando se enoja retira el alimento. Entonces Yemanjá tiene mucho, mucho que ver con la nutrición, con el nutrir a los demás y con nutrirnos a nosotras mismas. ¿Y en la diosa que te ayuda, sacaste una carta? Sí, Amaterasu. Bien, salir a brillar.
creo que también puede tener que ver con lo que hablábamos recién con Celi, de esa mirada de la materna, que a veces no es amorosa, y que entonces una se esconde una misma, ¿no? No quiere brillar por miedo de no estar a la altura, y se va tapando. Y Amaterasu te dice que, bueno, que tenés que mostrar tus dones, tenés que salir a brillar. Me resuena mucho. Buenísimo. Sí. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias, Sandra. Buenísimo. Entonces ahora vamos a Denise. Denise, ahí te estoy pidiendo para activar el audio. A ver si estás. Ahí estás. Sí, sí estoy. ¿Sí me escuchó? Te escuchamos, pero no te vemos. Sí, bueno, esto es lo que me salió. La primera que me salió es Pele, y la verdad yo no conozco demasiado sobre ella, nunca he profundizado mucho. Lo que entiendo es que tiene que ver con la ira, y la verdad pues sí tengo yo problemas con eso. De repente soy medio impulsiva, digamos, o reacciono de forma muy intensa. Esto es porque pues en el pasado, muy, muy, muy atrás, en mi infancia, yo no podía hablar y decir las cosas. Por ejemplo, yo no podía decir lo que yo pensaba o lo que yo sentía porque siempre era como cállate. Entonces de repente hoy en día saco todo, pero así, sin pensar y sin filtro, y eso me genera muchos problemas porque me puedo llegar a pelear con personas, pero es que es como si no filtrara porque en el pasado me reprimían. Entonces tengo esto, la verdad, yo sí siento que tiene mucho sentido. Am, Está en medio, bueno, me salió Hécate. Eh, no sé por qué me salió Hécate aquí, la verdad, en el medio, porque si hago la lectura negativa, la verdad no la entiendo por qué me salió. Yo me siento muy identificada con ella, muy identificada, porque la asocio con todo lo que tiene que ver, pues para empezar que son como varias facetas, pero la intuición, todo eso, no sé cómo interpretarla de forma como bloqueo o como algo malo. Bien. Sí me quedo como, no sé. Y pues acá está Amaterasu, que siento que, bueno, a futuro pareciera que como que si sigo por donde voy, como... Hola. Ah, parece que se desconectó. Bueno, igual te voy a hacer la devolución, total va a quedar grabada, así que en todo caso después le avisamos para que pueda ver la devolución. Hécate, no, pero acá está Denise. Bueno, figura, pero no sé qué pasó. Bueno, de todas maneras, Hécate en una lectura negativa sería que lo que está bloqueado es la intuición, porque Pele, que es una diosa impulsiva, temperamental, actúa sin pensar y se enceguece. Entonces, si Pele está enojada, no puede aparecer Hécate. Si recordamos algún momento de nuestra vida donde hemos estado enojadas, enceguecidas, y hemos estado muy impulsivas, actuando desde la rabia, entonces ahí la intuición no se puede manifestar, la estamos bloqueando desde nuestro enojo. El enojo bloquea la intuición de un modo tremendo. Entonces es muy importante resolver ese enojo para que Hécate se pueda manifestar con toda su plenitud y con toda su sabiduría. Y de esa manera poder brillar, que es Aquegua Amaterasu tiene que ver con eso, ¿no? Con el mostrar nuestros dones. Yo después había visto que abajo tenía la carta de Durga que le aparecía como ayuda. Y Durga significa ponerle límites a los demás. Entonces, para no enojarnos, porque el enojo termina siendo un enojo contra nosotras mismas. Cuando nos sentimos invadidas o no nos sentimos respetadas, nos sentimos vulneradas de alguna manera, en realidad no nos enojamos con el otro, el enojo es contra nosotras mismas porque hemos permitido ese abuso o esa invasión. Entonces,
lo mejor es no guardarse. Recién había comentado Denise que ella cuando era chica no podía hablar, entonces eso era lo que le generaba enojo. Eso me hace acordar algo que a mí me pasaba también, y porque yo sentía que en realidad no era que no quería hablar, lo que no quería era llorar para no mostrarme débil. Entonces, fíjense esto, como cuando una bloquea una cosa, bloquea absolutamente todo. Entonces, al bloquear el llanto, en realidad me estaba bloqueando la voz y no podía hablar. Hasta que, bueno, pasó mucho tiempo y ya de grande, una vez, en un trabajo, me despidieron. Entonces, cuando me despidieron, fue además de una discusión que tuve con un jefe, ¿no? Entonces, ahí yo dije, bueno, está todo perdido, ya me despidió, así que puedo llorar. Y me largué a llorar a los gritos, y ahí fue que se desbloqueó. Y este jefe se asustó muchísimo y no me despidió nada. Entonces fue genial porque dije, no está tan mal mostrarse débil y mostrarse vulnerable. Entonces pude llorar y pude recuperar la voz. Entonces pude volver a decir las cosas que no me gustaban, porque eso era lo que yo no podía hacer. Entonces, cuando no nos gusta algo y no lo decimos, nos vamos guardando, y cuando queremos ver, eso explota. Tamara dice, bueno, me tengo que retirar, termino la lección en YouTube. Gracias, Sandra, por compartirte. Abrazos para todas. Bueno, Tamara, te mando un beso grande. Y bueno, vamos a ver Lorena. ¿Estás, Lorena? Ahí te doy para reactivar el audio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Gracias. Mira, en el pasado me sale Perséfone, en el presente Kali, en el futuro Sheila, no la conozco, Sheila Nagi, y como ayudante me sale el Santo Grial. Buenísimo. En el pasado, bueno, ¿te animás a hacer una interpretación? Mira, con la única que tengo como más relación es con Perséfone, porque me identifica mucho como en esto de la hija dependiente, como a dar ese salto. Entonces como que la siento muy bien ubicada en mi pasado, pero hasta ahí me atrevo. Bien, ¿y en el presente qué te aparecía? ¿Sheila Nagui? Kali. O en el Kali y después Sheila en el futuro. Claro. Bien, Kali en el presente lo que está bloqueado es el corte, el cortar con lo que no te sirve. Ahí volvió Denise. Entonces, bueno, cortar lo que no te sirve. Eso sería lo que está bloqueado, porque esa Perséfone también tiene miedo de sacar esa Kali, porque Perséfone también es como la chica buena, es la hija buena y obediente. Y Kali no es obediente para nada, entonces es como que lo que está bloqueado ahí es la necesidad de decir que no, cortar con todo aquello que no te sirve y cerrar ciclos, porque Sheila Nagui es la que nos ayuda a cerrar ciclos. Entonces, si nosotras no hacemos lo que tenemos que hacer, si no cortamos con lo que nos está bloqueando, entonces nunca podemos pasar a lo siguiente. Entonces nos quedamos ahí estancadas como en el mismo lugar. ¿Te resuena? Totalmente. ¿Y la que te ayuda, me dijiste? El Santo Grial. El Grial es el reconocerte a ti misma, ¿no? El valorarte a ti misma como sagrada. Lo que decía al principio de la charla, que es cuando reconocemos que la divinidad es femenina, podemos reconocernos a nosotras como parte de ella. ¿Qué es lo más terrible, o una de las cosas, yo creo que sí, es lo más terrible que genera el patriarcado? Que al poner a la divinidad como masculina, porque por más que te dicen, no tiene sexo, pero es padre, entonces automáticamente quedas afuera, ¿no? El lenguaje inclusivo lo que trata es de reparar eso, porque el lenguaje es muy importante, porque nuestro cerebro
entiende el lenguaje y lo toma literal. Entonces, si vos decís Dios Padre, vos estás afuera. Y si vos le tenés que rezar a Dios Padre, y vos tenés que ser buena para que Dios Padre te ayude, entonces significa que no valemos nada. Entonces todas necesitamos este entendimiento de que si la divinidad es diosa, yo formo parte de ella. Y yo no tengo que hacer nada para merecer eso, porque ese poder divino está dentro de mí. Y ese es el grial. Ahora, ese poder divino también podríamos usar ese poder mal, ¿no? Pero obviamente que no nos conviene porque eso no está bueno. No genera cosas positivas en nuestra vida. Pero sí podemos tomar contacto con esa capacidad creadora, esa capacidad de crear nuestra propia vida, esa capacidad también de decir que no y de poner límites, ¿no? Sería también como recuperarnos a nosotras mismas y nuestra autoridad. Entonces, eso sería el trabajo para hacer ahí. ¿Te resuena? Sí. Bueno. Estoy justamente trabajando con el Santo Grial, así que muy bien. Buenísimo, genial. Bueno, Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, muchas gracias. A Denise le aviso que tenés la respuesta, te hice la interpretación y quedó grabada, así que luego la puedes ver en YouTube. No sé si quieres agregar algo. Bueno, no sé si sigue estando. No, muchas gracias. No, sí estoy. Es que se fue la luz, fue muy raro. Ah, bueno, justo. Sí, no supe si me alcancé a escuchar ni nada. Bueno, como queda el video en YouTube, después lo puedes ver y te fijas. Y cualquier cosa después me dices. Muchas gracias. Si quedó algo pendiente, me lo dices, no hay problema. Sí, gracias. Gracias. Bien, tenemos a Natalia. A ver, Natalia, te estoy pidiendo para activar el audio. No, capaz que no está. Bueno, pasamos a Ana Valeria. Bien. Ahí está Ana Valeria. Perdón, Sandra, ¿y antes por qué Sheila Najik salía en el futuro? Ah, no le contesté eso. Sheila Nagui, sí, le contesté. Sheila tiene que ver con el cerrar ciclos y empezar lo nuevo. Entonces, si aparece Sheila Nagui como bloqueo, significa que estás estancada en la situación actual y hasta que no resuelvas eso, no podés pasar a otro proceso, no podés evolucionar. Eso es lo que significa Sheila Nagui. Es muerte y renacimiento, pero es fin y principio. Entonces, si estamos bloqueadas y aparece Sheila Nagui, significa que si no desbloqueas eso, no puedes avanzar, no puedes pasar a la etapa siguiente. Bien. Ana, ¿estás? Sí, estoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bien. Sandra. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por poder estar acá con ustedes compartiendo. Yo soy nueva en esto, o sea, si bien tengo conocimientos, porque fue introducida por una amiga en todo lo que tiene que ver con las diosas y con las cartas de las diosas, todo, no tengo las cartas acá, entonces te iba a pedir no sé si ahí me podías tirar una carta por lo menos para el presente, o no sé si se puede, pero bueno, está. Yo lo que tenía pensado para las que no tienen cartas es hacer una visualización. Antes de terminar, ya me queda una sola por responder y ya podríamos pasar a la visualización. Y nos pasamos de tiempo. Como siempre, yo me recontrapaso, pero no importa. Así que bueno, Natalia, ¿estás? Natalia López. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Ahora con la meditación ya les explico. Bueno, parece que... A ver, voy a poner vista de galería, a ver si la veo. No, no está, a lo mejor lo dejo grabando. Bueno,
Entonces vamos a pasar a la meditación. Entonces pónganse cómodas y para las que no tengan las cartas, bueno, algunas ya las vieron, ¿no? Las que salieron, a ver, voy a poner, me pongo yo en primer plano así las muestro. Esta la vieron, pero véanlas específicamente las que no tienen cartas para que se familiaricen con las imágenes. Estas son las mismas que salieron recién. Acá está Atenea. Esta no salió, Artemisa. Ariadna. Esta sí salió, Aquewa o Amaterasu. Boadicea. Boadicea y la Dama del Lago se parecen bastante, pero una tiene la espada y la otra tiene el cáliz. Esa es la diferencia entre las dos. Y energéticamente tienen lo suyo. Esta es Ana, Lilith, Keridwen, que sí apareció, es la bruja del caldero. Quan Yin, a ver, estoy buscando que no sé, ahí se ve mejor sin Pele, que sí había salido, la diosa del volcán. Lakshmi, Sheila Nagi, que sí salió. El Grial, la diosa del Grial, que también salió. Sarasvati, que no había salido. Perséfone, sí salió. María Magdalena. Medusa. Morgana. Ahí están. Afrodita. Demeter. Durga, que le había salido a Denise. Fátima, que le había salido a Patti. Freya, así era más fácil. Hécate, que también le salió a Denise. Hera, que le salió a Celi. Hestia. Iemanjá, que también salió. Inanna, Isis, Kali y Pachamama, que sí habían salido. Bueno, entonces, no hace falta que las retengan mentalmente, es simplemente para que las puedan reconocer si se les aparece en la visualización. Entonces, bueno, se van a sentar cómodas, pueden apoyar, si tienen un buen respaldo, se pueden apoyar en el respaldo, y si no, se van a sentar con la espalda derecha. Para tener la espalda derecha, van a tomar una inspiración profunda, van a cerrar los ojos y se van a asegurar de estar sentadas sobre los isquiones, que son los bordecitos del hueso sacro. Entonces se pueden acomodar para que los glúteos hagan como si fueran un asiento de los isquiones. Y cuando inspiren, van a llevar el punto del ombligo hacia adelante y hacia arriba, y esto va a hacer que el pecho suba. Entonces ahí van a rotar los brazos, los hombros hacia atrás, y al exhalar van a llevar el mentón hacia atrás, estirando las cervicales. Y vuelven a inhalar, y fíjense de alinear los omóplatos con el sacro. Continúan inhalando y exhalando de un modo lento, largo y profundo. Y cuando sientan que el cuerpo está relajado, la mente está quieta, si no pueden aquietar la mente, lo que pueden hacer es observar los pensamientos como si fueran las olas del mar, que así como vienen, se van, como si no les pertenecieran esos pensamientos, y los dejan ir.
Y la próxima vez que inhalen profundamente, se van a conectar con un punto de luz en el centro del corazón. Y van a sentir que una parte de ustedes mismas se va a volver pequeñita, pequeñita, como para entrar dentro del corazón. Y cuando ingresen al corazón, se van a dar cuenta que esa luz, ese punto de luz que veían ahí, proviene de un templo magnífico, que es el templo de su corazón. Y van a ingresar a ese templo y van a empezar a explorarlo. Y van a empezar a caminar por un pasillo profundo. Es un pasillo que no está iluminado. A medida que van entrando por esa especie de túnel, ese pasillo se vuelve oscuro, pero no hay nada que temer porque están adentro de su corazón. Entonces esa oscuridad no es una oscuridad que sea mala, es como la oscuridad del útero, como la oscuridad de la noche que nos protege. Así que van a ingresar por ese túnel y van a llegar a una gran cueva. Con un lago interior y van a ver que dentro de esa cueva con ese lago hay una luz. Y se van a aproximar a esa luz que se va volviendo cada vez más grande a medida que se acercan y van a encontrar allí que esa luz en realidad es una diosa. Así que se van a acercar a esta diosa. Fíjense si se parece a alguna de las que vieron en las imágenes. Y van a tratar de conversar con esta diosa. Esta es la diosa del pasado. Así que se van a tomar unos instantes para conversar con esta diosa del pasado, para que les cuente por qué está allí, oculta, en ese lugar oscuro de nuestro corazón. Y van a dedicar un tiempo a escuchar lo que tenga para decirles. Si no les dice nada, simplemente permanezcan abiertas y receptivas, porque ella de todas maneras se va a comunicar a través de imágenes tal vez, o de sensaciones. Así que trata de percibir qué mensaje tiene esta diosa para decirte. Y una vez que esta diosa te haya enviado su mensaje, la vas a tomar de la mano y juntas van a empezar a salir del túnel. De modo que si todavía no percibiste bien, no recibiste su mensaje, conecta con ella a través de su mano y comiencen a salir caminando por ese túnel hacia el centro del templo de tu corazón.
Ahí sí tuvieron, llamaron a un... Y ahí, una vez que estás en el centro de tu corazón, te vas a sentar junto con esta diosa, sintiendo su presencia, honrando su presencia en tu vida, aceptándola. Y mientras estás sentada en ese lugar, te vas a fijar que hay un movimiento que surge de la luz y aparece una segunda diosa. Esta es la diosa del presente. De modo que vas a permitir que esta diosa se siente a tu lado y vas a conectar con ella. Vas a preguntar qué es lo que tiene para decirte, qué necesita esta diosa que en tu presente está bloqueada. Y vas a permanecer abierta para recibir sus mensajes. Ya sea a través de palabras o a través de imágenes o sensaciones. ¿Qué necesita de ti esta diosa para activarse en tu vida? Y una vez que recibas el mensaje de esta diosa, le vas a dar las gracias, vas a tomar su mano y vas a darle la bienvenida a su presencia en tu vida. Y con una diosa tomada de cada una de tus manos, vas a levantar la mirada y vas a ver que en una de las paredes del templo hay una especie de pantalla donde comienza a proyectarse otra imagen femenina. Es la imagen de la tercera diosa, la diosa del futuro. De modo que vas a permitir que esta diosa se manifieste y te diga qué necesita de ti para activarse en el futuro en todo su esplendor, para que puedas desbloquear su camino. Fíjate si se parece a alguna de las diosas que viste en las cartas o tal vez no. No importa, trata de recordar la apariencia de estas tres diosas y sus mensajes.
Y una vez que hayas recibido el mensaje de estas 3 diosas, dándole la bienvenida a las 3 a tu vida, vas a sentir una energía amorosa que las envuelve. Y te conviertes en una con todas ellas. Y esta energía amorosa va tomando cada vez más cuerpo y se manifiesta delante de ti como la 4ª diosa, la diosa que te ayuda a desbloquear a tu ser diosa interior. De modo que vas a inspirar profundamente. Dando la bienvenida a las 4 diosas en tu vida. Las vas a abrazar y vas a permitir fundirte con ellas. Y a medida que tus células se funden, tus átomos, y estas 3 diosas empiezan a formar parte de ti, tomas otra inspiración profunda y empiezas a recuperar tu tamaño habitual y a habitar todo tu cuerpo con la presencia de estas 4 diosas. Que siempre formaron parte de ti, pero que ahora están más presentes en tu vida, sosteniéndote con dones que tal vez nunca imaginaste que tendrías. Y sintiendo la presencia de estas diosas en todo tu ser, vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico y cuando lo sientas, vas a abrir los ojos. Bien. Bueno, espero que hayan podido ver a las diosas, sentirlas. Si alguna quiere compartir algo y quieren levantar la mano, lo pueden hacer. A ver si puedo. Se me subió la pantalla. Ahí está. Ahí las veo. Si alguien quiere levantar la mano y compartir algo, ahí está. Patti. A ver. Patti, ahí te estoy. A ver ahora. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Bueno, pues un gran viaje. Muchas gracias porque esto es, o sea, sientes a la diosa, ¿no? Más allá de los conceptos, más allá de todo. Yo lo que vi en el pasado, primero cuando llegué al templo, el templo era como todo de mármol con una cúpula y yo me veía vestida como romana o como griega con el cabello negro trenzado y así me dio mucha nostalgia decir, ay, es claro, se acabó. Entonces sentí que pues ahorita la casa debe ser mi templo, ¿no? Porque además por la situación estoy aquí. Esa fue uno. 2, la diosa del pasado era una virgen negra. La cueva oscura con una virgen negra yo la había visto ya en alguna meditación. La del presente era Rhiannon y la del futuro fue muy interesante porque primero se formó Isis y luego se formó Lakshmi. Pero el mensaje de Rhiannon era flor, planta, flores,
me decía el cerezo nunca deja de producir flores aunque envejezca. Sigue floreando, como decimos aquí, ¿no? Y esta Isis Lakshmi era danza, ¿no? Así hace mucho que no danzo por la misma situación y demás, pero siempre se puede danzar, ¿no? Aún enfermo. Yo he danzado con gente en el hospital y aún muy enfermo sí se puede, ¿no? Yo lo sé porque yo cuido enfermos. Entonces, era danzar, y muchas gracias por la referencia a Medusa, porque yo adelgacé mucho con esta situación y de repente así me veía en el espejo y decía, ¿qué me pasó, no? Pero es cierto, porque después de que hablaste de Medusa, me volví a ver en la pantalla y dije, pues todas somos bellas, ¿no? Más bien la belleza es cuando está uno sano, cuando puede caminar, cuando se puede mover. La apariencia siempre se arregla con flores y con perfumes, siempre. Pero entonces, muchas gracias. Eso fue lo que vi. Sí me sorprendió mucho este cambio de Isis a Lakshmi. Sí. Muy bueno. Gracias, Pati, por compartir. No sé si alguien más. Ana tenía levantada la mano y no sé si la bajó o a lo mejor yo la bajé accidentalmente. A ver, voy a poner lista de galería. Ana Valeria. Sandra, Sí. que había levantado, sí, para contar un poquito de la experiencia, porque la verdad que fue muy linda. Y bueno, yo cuando entré en la cueva, me venía mi niña interior, ¿viste? Como de niña, yo de niña, sí. Y después cuando fui transitando por la cueva, cuando llegué vi todo así, agua cristalina, súper cristalina, y una luz increíble que emergía así del fondo. Y bueno, ahí apareció, sí, la diosa Medusa, y bueno, ahí hablándome sobre justamente todo lo que habíamos hablado, ¿no? Lo que con respecto a ella y todo lo que, la simbología, ¿no? Y todo lo que representaba en mi pasado, en realidad, que sí, que venía con un femenino muy castigado ahí, con todo eso, yo lo sentía así. Y después en mi presente, Cali, justamente ahí cortando con cosas de mi presente que justamente no me dejan avanzar en diferentes aspectos de mi vida, y como invitándome ahí al empoderamiento, como ¿no? Al tipo a verme desde otro lugar, ¿no? Y después, bueno, en mi futuro está Oyun, y la verdad que ahí también es todo el trabajo que vengo haciendo con mi femenino sagrado en realidad, de bueno, de nutrirme, de empoderarme, ¿no? de ahí de revisar todo ese femenino en mi linaje, en mí, para poder, digo, ahí, justamente ahí, verme, ¿no? Y bueno, la diosa, en realidad las diosas así que se me aparecían para ayudarme era María Magdalena e Isis, las dos estaban ahí, viste, como muy ahí, fue muy lindo, la verdad que Qué bueno. se sentía bien toda esa energía ahí. Qué bueno, porque María Magdalena se dice que fue sacerdotisa de Isis, así que tienen esa energía. Sí, yo vengo caminando también con el tema de, bueno, el sacerdocio y con todo lo que tiene que ver con María Magdalena, bueno, con Isis, con las diosas en sí, todo, entonces sí, para mí es tremendo viaje, muy lindo. Fue una reafirmación. Exactamente. Gracias. Ahí ves, Bueno, ya tenés a tus diosas, aunque no tuvieras las cartas, pero ahí están. ahí están siempre presentes. Sí. Y aquí, bueno, tenemos a Elena. Ahí, Elena, te pido para reactivar el audio. Ahí está. Hola, pues yo vi un templo
como de piedra así gris y todo como mucha naturaleza alrededor. Y cuando fui a entrar al túnel sí que sentí como miedo. Pero bueno, ¿no? Así como esa presión, ¿no? De ay, pero bueno, lo atravesé. Y ahí sí que vi como a Medusa, así como toda, wow, con los ojos así como blancos mirándome. Que bueno, ahí sí que reconocí como ese miedo, ¿no? De todo lo que he vivido en el pasado. Y se transformó así como una especie así de como elfa, así con el pelo así liso, con una tiara, así como muy, muy serena, ¿no? Y luego vi en el presente a una diosa, no sé, como rubia con el pelo así muy a lo loco, así como un poco cómica. Y luego en la pantalla vi una diosa que tenía así el pelo negro, así como muy bonita, y llevaba como un vestido rojo así, como de seda así tipo, sí, como egipcia así, y llevaba así como un brazalete aquí. Y bueno, y ahí me sentí así muy, muy conectada con esa diosa, ¿no? Como que un poco que es a lo que yo quiero llegar, pero supongo que tengo como ese miedo, ¿no? De que no, creo que no puedo ser eso, ¿no? Pero muy bonito, me ha gustado mucho esa conexión. Está muy bueno, porque en realidad, bueno, muchas veces pensamos que no podemos ser, pero están dentro de nosotras. Así que simplemente empezar como a quitar los velos, ¿no? Como el significado de Fátima y la danza de los 7 velos, que vas quitando un velo tras otro hasta que queda la diosa que eres. No es que no puedes llegar a ser, es que ya lo eres, pero está cubierta de creencias, de mandatos, de miedos. Entonces, bueno, por eso también está bueno lo que dijo Patti, de que siempre se puede danzar. A través de la danza también podemos empezar a desvelar a esa diosa que en realidad ya somos. En realidad no es que nos tenemos que convertir en lo que somos, en lo que hemos venido a ser. Sí, ese es mi miedo. Bueno, miedo, bloqueo, ¿no? Sí, de que sé lo que quiero, pero es como que a la misma vez no me freno, no por todos los patrones, todas esas cosas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En ese camino. Sí, entiendo porque, bueno, a veces una también tiene miedo como de no estar a la altura o de qué pasa, bueno, si lo logro y entonces ahora qué hago, ¿no? Como siempre, también que se dice que, bueno, muchas veces una está bloqueada porque tiene miedo a fracasar, pero muchas veces tiene miedo a tener éxito, porque dice, Sí. si tengo éxito, ¿qué hago? Y porque tampoco me siento muy acompañada, ¿no? En mi entorno, en todo esto así, en todo lo espiritual, en todo eso. Entonces también es como que me siento muy sola en ese camino. Y cuando es difícil, cuando alrededor hay personas que están en otra, entonces cuesta un poco más. Pero bueno, por eso también son importantes los círculos, ¿no? Reunirnos entre nosotras Sí. para darnos confianza. O te miran como loca, dice Denise. Sí, tal cual. Es verdad. Pero bueno. Gracias, bellas. Gracias Elena, gracias a todas por compartir. Y bueno, un poco las herramientas serían estas, ¿no? A través de la visualización es muy poderosa. Ustedes ya tienen las energías de la diosa, ya tienen esta visualización grabada, si no se la acuerdan, entonces pueden volver a ver la grabación y pueden volver a hacer esta meditación todas las veces que quieran. Y también le pueden hacer modificaciones, porque en realidad no necesitamos nada más, es solamente ir hacia nuestro interior, especialmente hacia nuestro corazón,